en 1992, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, reconoce la realización o la celebración de un Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Ya desde 1987 se estaba realizando en algunas partes del mundo. Esta fecha sirve, para la evaluación de las naciones respecto a los avances en este sentido. Vamos a presentarla, ya lo hicimos antes de ir a la pausa. Está con nosotros Gabriela Ramírez, la defensora del pueblo. ¿Cómo está, defensora? Gracias, Luis, por la invitación. Y bueno, es un día muy importante. Venezuela tiene mucho que mostrar en esta materia. Además que la pobreza tiene inscritos muchos indicadores que dan cuenta del esfuerzo que ha hecho nuestro país. Bueno, el agua potable, la adopción a agua potable es un indicador que te revela cuán pobre es un país, es una población. Venezuela ha alcanzado la meta del milenio de la adopción directa a agua potable, por ejemplo, el tema de la alimentación. Es decir, la pobreza, en un término puro, pudiéramos decir que hemos avanzado muchísimo, pero también pudiéramos hablar de otros indicadores que dan cuenta de las políticas públicas eficientes que ha tenido nuestro país para abatir este flagelo. En principio yo quisiera colocar un poco en contexto lo que se ha hecho en estos años, en el contexto histórico de la nación, un país con recursos petroleros desde hace ya muchísimo tiempo, más de 100 años, ¿no? En un momento llegó a ser Venezuela el principal exportador de petróleo del mundo, pero hubo una época conocida como el periodo de la Cuarta República, donde se incrementó de una manera pareciera irracional el tema de la pobreza. Comentar un poco eso, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegamos los venezolanos a 1999 con la llegada del presidente Hugo Chávez en las condiciones de pobreza que llegamos? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las razones para eso? Bueno, fíjate, lo primero era una política petrolera antisoberana, totalmente complaciente a los intereses foráneos, donde teníamos un barril de petróleo cerca de $7. El presidente Chávez fue muy criticado cuando hizo una gira por todo el Medio Oriente para generar alianzas, para fortalecer el precio del barril. Hay que recordar que en el pasado Venezuela, siempre dentro de la OPEP, era el país detractor de generar un precio justo del barril de petróleo por los gobernantes que teníamos, que negociaban el precio en función, fundamentalmente de los Estados Unidos, de ser un proveedor seguro de energía de los Estados Unidos. El presidente Chávez logró colocar un precio justo del petróleo, que finalmente es un recurso no renovable, darle una garantía a nuestro pueblo. Nosotros hoy tenemos un precio que debe fluctuar por ese orden que tenemos, y ese precio del barril de petróleo ha permitido, además, a través de una política de redistribución de la riqueza, generar una mayor bienestar en nuestro país a través, de políticas alimentarias, a través de políticas de abatimiento de la desigualdad. Fíjate que es muy importante, Luis, hablar de la lógica de los países capitalistas. Por ejemplo, en Europa en el último año, donde se ha empobrecido de manera tan terrible la población, tú ves el aumento de la indigencia, tú ves el aumento del desempleo, 60% de desempleo, por ejemplo, en jóvenes en España, y no es por referirme a España, es por referirme a una lógica neoliberal. Bueno, en ese tiempo, donde ha aumentado tanto la pobreza, han aumentado sorprendentemente los más ricos, se han hecho muchísimo más ricos, los millonarios se han hecho más millonarios. En los últimos 20 años, el 1% de la población, que es la población adinerada, millonaria, ha aumentado en 60% su caudal de riqueza, mientras que 300 millones de pobres son mucho más pobres. Entonces, Venezuela ha navegado o ha remado a contracorriente cuando ha hecho exactamente lo contrario, ha reducido la brecha entre ricos y pobres, y es uno de los aspectos más interesantes. Pues nosotros pudiéramos hablar de indicadores a nivel general. Hay países que hablan de riqueza, y cuando tú metes la lupa en la riqueza, es que los ricos de esos países son muchísimo más ricos. Entonces se asume como que esa riqueza es una riqueza distribuida entre todas las personas de ese país. No se considera que el país es rico porque tiene tantas familias millonarias. En Venezuela eso no ocurre. En Venezuela lo que está ocurriendo es efectivamente una redistribución de la riqueza entre el pueblo. ¿Esa redistribución ha ido en perjuicio de quienes han digamos, construido grandes capitales en el país? Porque es una de las cosas que
de manera sostenible se ha señalado en contra del gobierno en los últimos años, que es que se favorece a un sector pero se tiende a perjudicar a otro, y en este caso los que más tienen. Absolutamente, fíjate que una de las cuestiones que ha pasado en nuestro país es una cuestión, como decía Martí, si los pícaros supieran lo beneficioso que es ser bueno, serían buenos por picardía. Cuando tú tienes una sociedad con capacidad de consumo, no estimulas la rueda económica de un país, una población que puede adquirir alimentos, una población que puede adquirir viviendas, que tiene acceso a los servicios públicos, que en nuestro país están subsidiados. Quiero referirme a la electricidad, quiero referirme al agua. En otros países donde la lógica neoliberal es la imperante, el que no tenga para pagar el agua se tiene que morir de sed. Acá en nuestro país el agua ya es considerado un derecho humano. En las Naciones Unidas el agua es considerado un derecho humano, por ejemplo, y por eso nosotros hemos obtenido esa meta del milenio. Ayer el presidente Nicolás Maduro celebraba el Día Mundial de la Alimentación, sí, con un reconocimiento por parte de la FAO, es más, un premio. Imagínate, para que la FAO, en medio de una crisis alimentaria mundial, le dio un premio a nuestro país por haber abatido el hambre. Ese es el primer objetivo del milenio, porque, bueno, es el derecho a la vida. Y entender y comprender que mientras el pueblo tenga acceso a un salario digno, que nosotros seguimos teniendo un lugar destacado dentro de la región en cuanto al salario mínimo. Bueno, un pueblo educado es una garantía para la clase productiva, para la clase empresarial, siempre y cuando esta clase empresarial prevalezca dentro de la idea de servirle al país como empresario sano, como empresario comprometido con el desarrollo de la nación. Es decir, que la riqueza del pueblo y la mejor redistribución del dinero entre todos y todas favorece al país y favorece a la clase empresaria también, naturalmente. Esas políticas sociales que ha implementado, que el gobierno revolucionario en su momento con el presidente Chávez, le ha dado continuidad al presidente Nicolás Maduro, digamos, cumplieron ya etapas, hay fases temporales sobre las cuales ahora tiene que avanzarse en otra. ¿Por qué se lo digo? Porque, bueno, hay también quienes señalan que no todos los beneficios que otorga el Estado venezolano deben ser permanentes. Es decir, por ejemplo, está el caso de las mujeres, que algunas en situación de pobreza extrema el Estado les ha colocado un ingreso, pero el presidente Chávez también lo decía en su momento, la idea es que ellas puedan avanzar y puedan generar recursos sostenibles. ¿Hay políticas sociales que deben mantenerse o hay unas que deben ser sustituidas por otras? Fíjate, eso es tanto en la política como en la legislación. Cuando tú haces una ley que es discriminatoria positiva, aunque parece que la discriminación fuera contraria a la palabra positiva, pero nosotros en legislación hablamos de discriminación positiva cuando tú artificialmente generas una situación para generar un salto cualitativo. Cuando esa desviación social, ¿verdad? Ya tú puedes recoger la política, puedes recoger la ley, porque la persona tiene acceso a los recursos a través de un fortalecimiento de la economía, a través de una lógica, bueno, de que ya adquirió una profesión. Aquí, por ejemplo, la misión Vuelvan Caras era una misión de naturaleza socioproductiva, donde durante el lapso de un año se le daba una beca a la persona para que aprendiera un oficio y finalmente un crédito para que pudiera arrancar una empresa. Es un ejemplo perfecto de lo que tú dices. Es una política temporal, igual que la ley, por ejemplo, de la mujer. Nosotros esperaríamos que la ley de la mujer sea una ley que en el tiempo se extinga, porque tengamos una sociedad absolutamente respetuosa de las diferencias y donde no exista violencia de género. Son medidas que tienen un carácter positivo temporal para generar ese balance. Pero, por ejemplo, en el coeficiente de Gini, te tengo que decir que nosotros hemos ido avanzando. Uno es lo peor, nosotros hemos ido bajando, entonces se mide 0,47, por ejemplo, cuando arrancamos, ya vamos por 0,30 y pico, es decir, nos vamos acercando a cero cuando tengamos una sociedad de iguales, cuando tengamos una sociedad perfectamente integrada, donde todos estemos en igualdad de condiciones frente al consumo, frente a la educación, porque la educación es otro indicador de la pobreza. Un pueblo educado es un pueblo que está abatiendo la pobreza, y eso ha sido otra política también en el abatimiento de la pobreza dentro de nuestro país. Esa es la realidad de toda Latinoamérica, la realidad de Venezuela en términos de reducir esa brecha entre los más ricos y los más pobres. ¿Es la realidad general o Venezuela, digamos, destaca? Venezuela realmente
tiene un papel vanguardista. ¿Por qué? Bueno, primero porque Venezuela es la primera que acude a la instauración de una Carta de Derechos, que fue nuestra Constitución, en la Constituyente, donde lo primero que se hace es ser muy taxativo. Yo recuerdo que en la oportunidad se criticaba que esa Constitución era reglamentaria, pero eso es lo que ha permitido ir al cumplimiento de los derechos que garantiza la Constitución. Después vino Ecuador, después vino Bolivia, después hubo golpes de estados en países que trataron de cambiar su Carta de Derechos. Es muy importante la Constitución. Fíjate que en España, y no lo digo porque sea España, lo digo por la lógica neoliberal que ha prevalecido en Europa, en España la Constitución se cambió en un verano. Tú sabes que en verano pues allá la gente se recoge porque las temperaturas son muy extremas, y se cambió, por una conversación entre los 3 líderes más importantes europeos, y se estableció en todas las constituciones de esa Comunidad Económica Europea que no podía haber desbalance presupuestario sin consultar con los pueblos. Esto implicó reducción en el tema del empleo, reducción en las pensiones de las personas de mayor edad. Bueno, nosotros hemos visto con mucha tristeza, porque donde ocurre una injusticia uno tiene que sentirse afectado, porque es la humanidad. Esas marchas de ancianos, esas marchas de personas de la tercera edad que han perdido sus beneficios, y era porque la Constitución, se puede reformar así, entre 3, 4 personas que estén mirando la economía al servicio del capital y no la economía al servicio de la humanidad. Eso es lo que nosotros hemos transformado. Aquí, para rodarle una coma a la Constitución, tú sabes que nosotros tenemos que ir a una consulta general, y esta Constitución es la que ha permitido todos estos logros. En Ecuador se ha avanzado muchísimo también, en Bolivia se sigue avanzando con los recursos, porque la Constitución es imperativa. Hay que abatir la pobreza, los principios constitucionales, la solidaridad, la igualdad. La igualdad, cuando tú hablas de un principio constitucional que es igualdad, tú tienes tu jurisprudencia, tu política pública, todo tiene que ir empujando hacia la reducción de esa brecha, que en la lógica neoliberal es: mientras más pobres son los pobres, más ricos son los ricos. Por supuesto, ojalá los ricos fueran todos, sería maravilloso, ¿no? Pero los ricos es un 1% y los pobres es, la gran mayoría, el 90%. ¿Cómo entienden los representantes del Estado venezolano o cómo interpretan eso de igualdad que establece nuestra Constitución? Porque es que algunos dicen, es que todos quieren que todos seamos igual de pobres, por ejemplo. Algunos se atreven a señalar cosas como esa. Entonces, ¿qué es igualdad en términos de lo que interpreta el Estado y lo que se ejecuta a través de sus políticas? Bueno, fíjate, primer tema. Lo primero que fundó aquí, una ley habilitante, por cierto, solicitada por el presidente Chávez, es el derecho a la tierra, tanto en los sectores campesinos, en los sectores agrícolas, como en los sectores urbanos. Esto implicó que personas que han hecho vida dentro de las comunidades se fuera regularizando ese derecho. Entonces, ¿cómo vamos a decir o cómo se pudiera pensar que estamos retrocediendo, que estamos empobreciendo, si tú le estás dando a la gente una vivienda, si tú le estás dando a la gente el derecho a cultivar el espacio donde vive, donde se desenvuelve, a disponer de lo que necesita para su alimento, para su sustento, para su familia, para su comunidad? Cuando tú reduces, por ejemplo, o le das acceso a salud pública. Nosotros aquí teníamos, por ejemplo, el estado Carabobo, donde la salud estaba totalmente, ya en manos privadas. Aquí se reinstaló una red de salud pública. Eso también es un indicador de pobreza, el acceso directo a la salud. Por ejemplo, cuando tú hablas de mejorar el ingreso per cápita, cuando tú mejoras el sueldo y tienes uno de los primeros sueldos mínimos dentro de la región. Es decir, que Venezuela no ha emparejado para abajo como se ha querido hacer ver. Mucha gente ha salido de la pobreza, e inclusive fíjate que eso de alguna forma ha afectado en algunos sectores la identificación con un proyecto socialista, porque se ha hecho creer que cuando la gente sale de la pobreza, entonces ya no debería estar identificada con un proyecto socialista. No, si ese proyecto es precisamente el que ha hecho que algunas personas que antes no tenían profesión, que antes no tenían una carrera porque no había tenido una oportunidad ante la universidad, y hoy sea un profesional, esa oportunidad se la dio esta política pública, como la de un mejor salario, como la de una vivienda digna, que era impensable en el pasado.